Damos la cordial bienvenida a todos los participantes. Vamos a invitar a la ingeniera Jacqueline Somero, representante de la Federación Departamental de Profesionales de Tarija, a dar las palabras de circunstancia. Ingeniera, muy buenas noches. Adelante, por favor. Invitamos a la ingeniera Jacqueline Somero, representante de la Federación Departamental de Profesionales de Tarija, a dar las palabras de circunstancia. Ingeniera, ¿nos escucha? Buenas noches. Es que tenía apagado el micrófono. Bueno, un saludo especial para todos los que están presentes en este curso en esta oportunidad sobre la planificación en auditoría. Un agradecimiento especial a los organizadores del curso, que serían la Federación de Profesionales de Tenemos todavía algunos problemas de origen, ingeniera. De todas maneras, vamos a estar tratando de solucionar todo ese conflicto, pero fueron las palabras de la ingeniera Jacqueline Somero, representante de la Federación Departamental de Profesionales de Tarija, quien, bueno, da el agradecimiento correspondiente a nuestro expositor y a las personas que también están apoyando toda esta noble causa por el departamento del Beni, más propiamente Trinidad también. Ingeniera, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, ingeniera Jacqueline? ¿No se escuchó nada? No, ingeniera, se cortó al principio. Adelante, por favor. Ah, van a disculpar, debe ser mi internet. ¿Ahora se escucha? Sí, ingeniera, se la escucha fuerte y claro. Van a disculpar. Muy buenas noches a todos los presentes participando en el curso sobre la planificación en auditoría. Agradecer a los organizadores, a la Federación de Profesionales del Departamento de Tarija, a Capacitaciones Líder y al expositor Master in Business Administration, licenciado Oscar Ríos Boyán. Y esperamos que el curso sea de gran utilidad en su vida profesional y puedan aplicarlo de la mejor manera. Agradecerles a ellos también, porque de esta manera nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos del Beni. Muchas gracias. Perfecto, ingeniera. Gracias por sus palabras. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy, licenciado Óscar Roberto Díaz Boyán. Nuestro expositor, licenciado en Contaduría Pública, MBA de Dirección y Administración de Empresas, especialidad en Docencia e Investigación Educativa, diplomado en Contabilidad Computarizada y Tributaria, coach certificado, experto en coaching y equipos, coaching laboral y life coaching, coaching en Leadership Training, docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. También auditor y supervisor de auditoría interna de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, expositor de seminarios de auditoría, speaker en TEDx, con la temática la planificación en auditoría. Adelante, por favor, licenciado Oscar. Bueno, muy buenas tardes Ángel, buenas tardes a la ingeniera Jacqueline. Estamos en esta oportunidad reunidos con fines de poder colaborar a nuestros hermanos que están pasando un momento muy difícil y que a todos tal vez nos va a tocar, pero es el momento de que podamos reunirnos y podamos estar también ayudando en la medida de nuestras posibilidades a lo que es nuestros hermanos del Beni, ¿no? Entonces, nosotros preparados, así que cuando indiquen, nosotros podemos comenzar, estaríamos ya preparados, ¿no?
Adelante, licenciado, lo escuchamos fuerte y claro. Ok, perfecto. Entonces, a tiempo de agradecer igual a todas las personas que nos están ayudando en esta noble causa de poder ayudar a nuestros hermanos del Beni, ¿no? Vamos a empezar con esta temática que es por demás interesante, ¿no? Y que sobre todo a quienes somos de profesión, auditores, es realmente apasionante, ¿no? Vemos que en la auditoría, la primera fase precisamente consiste en lo que es la planificación, ¿sí? Y evidentemente de cuán buena sea nuestra planificación o de cómo nosotros llevemos adelante y desarrollemos correctamente los diferentes procesos y procedimientos que se siguen en esta fase, nuestra auditoría va a tener éxito o tal vez también puede tener algunos contratiempos, ¿no? Entonces, mucho depende de esta parte de la planificación, cómo vayamos nosotros a enfrentar y a encarar lo que es un proceso de auditoría, ¿sí? Bueno, empezaremos más o menos tratando de conceptualizar lo que es la auditoría, perdón, la planificación en auditoría, y en términos generales, podríamos indicar que la auditoría es el plan general de auditoría, en su conjunto de actividades, ¿no? Todo este plan nosotros lo desarrollamos en función de una estrategia general, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la planificación en auditoría es cuando nosotros como auditores estamos empezando a determinar nuestra estrategia general de cómo vamos a llevar adelante lo que sería nuestro proceso de auditoría. La normatividad que regula y respalda lo que sería la fase de la planificación en auditoría es diversa, ¿no? Aquí tenemos las declaraciones SAS, que dice que la planificación en auditoría es el desarrollo de una estrategia general. Tenemos la norma internacional de auditoría número 4, que dice que el auditor debe planear el trabajo de modo que la auditoría sea desempeñada de una manera efectiva, desarrollando una estrategia general. De nuevo, se viene a la mente o se viene al juego lo que es la estrategia general. Las normas de auditoría número 1 del CETENAC nos dice que el auditor debe planificar su trabajo para que le permita realizar una auditoría efectiva de manera eficiente y oportuna. Entonces, esta es la normativa en la que nosotros amparamos lo que sería esta fase de lo que es la planificación y concluimos básicamente que es un plan estratégico, ¿no? Es desarrollar o anticiparnos a lo que vamos a hacer a través de estrategias, que es lo que nosotros vamos a ver plasmado en lo que sería nuestra planificación en auditoría, ¿sí? La planificación como tal en auditoría tiene fases, así se denomina. ¿Qué son estas fases? Estas fases evidentemente son, ¿no? El conjunto de información que nosotros debemos obtener en diferentes situaciones. Y ahí ustedes pueden verlo en la lámina, las fases de la planificación comprende la comprensión de las actividades de la entidad, el análisis de la planificación, determinar los niveles de significatividad, determinación del riesgo de la auditoría, la evaluación del control interno y la elaboración del memorándum de planificación de auditoría, que concluye evidentemente con lo que sería el programa de auditoría, ¿sí? Vamos viendo cada uno de estos puntos para que logremos comprender en qué consiste cada una de estas fases de manera sintética, ¿sí? La comprensión de las actividades de la entidad. ¿Qué comprende esta fase? Esta fase permite tener claramente definidos los objetivos del trabajo, ¿sí? Tipos de informes y consiste en que el equipo de auditoría debe lograr un completo entendimiento de las actividades de la entidad. Entonces, en esta fase, ¿no? Lo que el auditor debe hacer en el proceso de planificación es lograr obtener total comprensión de lo que son las actividades de la empresa. Entonces, debemos conocer a la empresa como tal, las actividades que desarrolla y sobre todo el marco normativo sobre el cual desarrolla sus operaciones internas, ¿no? Asimismo, la comprensión puede indagar sobre los siguientes aspectos. ¿Cuáles son? La organización y la estructura, cómo está organizado y cuál es la estructura de la empresa, ¿sí?
el financiamiento, cómo es que desarrolla sus actividades, ¿no? Cómo recauda o capta recursos y cómo evidentemente posiciona sus gastos. La naturaleza de sus operaciones, a qué se dedica principalmente la empresa, si tiene una sola actividad, tiene dos, etcétera, ¿no? Los sistemas de información gerencial, ¿no? ¿Qué sistemas de información utiliza la gerencia dentro de la administración de lo que sería la empresa? La estructura gerencial, ¿cuál es el nivel jerárquico con el que cuenta la empresa, ¿no? Netamente a la parte jerárquica nos estaríamos refiriendo con estos puntos, ¿sí? Asimismo, las circunstancias económicas existentes, en qué posición económica nos encontramos en el momento en la empresa, ¿no? Sobre este punto hay que indagar en lo que es la planificación. La fuerza laboral, ver cómo está comprendida laboralmente hablando lo que sería la empresa, cuántos trabajadores tienen, mandos medios, mandos superiores, etcétera, ¿no? Leyes y normas aplicables. Principalmente nos interesa identificar las normas aplicables dentro de la misma empresa, ¿sí? Y posteriormente debemos combinar, con lo que serían otro tipo de leyes que regulen evidentemente la actividad de la empresa, ¿sí? La capacidad de auditoría interna, siempre y cuando la empresa, ¿no?, posea una unidad de auditoría interna, hay que ver cómo está funcionando esta unidad. Y el historial de las auditorías externas que nos van a mostrar una información valiosa para que nosotros podamos hacer un trabajo más minucioso dentro de lo que es la auditoría, ¿sí? Dentro de lo que sería el análisis de la planificación, decimos que consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas? Pruebas de razonabilidad, análisis de tendencia, comparaciones, ratios, etcétera, sobre la información a ser auditada. Entonces, empezamos a practicar una serie de pruebas con la información que tenemos en la empresa para fines de analizar, ¿no?, cómo se encuentra en ese momento o en el momento de la auditoría lo que sería la empresa, ¿sí? ¿Qué nos permite conocer estas pruebas que nosotros podemos realizar? Nos va a permitir conocer las operaciones y las actividades de la entidad, ¿no?, qué es lo que hacen, la composición de las cuentas de los estados financieros, ¿no?, nuestro primer encuentro con los estados financieros, ver la constitución, volver a determinar sus sumatorias, hacer un análisis en función de ratios, etcétera, ¿no? Las prácticas contables utilizadas por el ente, ¿no? Vamos a determinar cuál ha sido el criterio contable con el cual han seguido ellos sus registros contables. Probablemente las áreas de mayor riesgo nos va a permitir identificar ya las áreas de mayor riesgo, ¿no? Un análisis de tendencia sobre todo nos permite hacer o identificar este tipo de áreas de riesgo. Las deficiencias por variaciones no justificadas, ¿no?, lo que sería el análisis de tendencia y comparaciones para ver las variaciones no justificadas, ¿no? Y vean, cuando nosotros identificamos unas variables o variaciones no justificadas, automáticamente para nosotros se puede convertir en un área de mayor riesgo, ¿no? La revisión analítica. La revisión analítica consiste en realizar un estudio o evaluación de la información financiera que será objeto de auditoría mediante la comparación o relación, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a utilizar la información que tenemos, que la vamos a hacer o que vamos a proceder con una revisión analítica, vamos a empezar a hacer comparaciones entre gestiones, ¿no? Entre la gestión anterior y la gestión actual que está siendo auditada, ¿no? O empezando a hacer relaciones entre las cuentas, ¿no? Por ejemplo, las ventas tendrán relación directa con lo que será la cuenta bancos, o tal vez también incluirán lo que serían las cuentas por cobrar, defendiendo las políticas que adopte para sus ventas la empresa, ¿no? La revisión analítica, además, cuenta con unas herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? El análisis de relaciones, el análisis de tendencia, las comparaciones, pruebas globales o de razonabilidad, pruebas de diagnóstico, índices económicos. Entonces, estas son las herramientas que nosotros como auditores podemos utilizar, ¿no?, o debemos utilizar al momento de estar practicando nuestra revisión analítica. Asimismo, ¿qué requisitos nos pide lo que es la revisión analítica? Que los importes comparados deben ser expresados en moneda de igual poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy comparando, ¿no?, pónganle el balance general de la gestión auditada con el balance de la gestión anterior,
el balance de la gestión anterior yo debo expresarlo en moneda de igual poder adquisitivo que el balance que está siendo el sujeto de auditoría. ¿Eso qué quiere decir? Que debo actualizarlo, ¿no? Las partidas deben tener capacidad lógica de relación. Entonces, debemos establecer la relación lógica, lo que estábamos hablando hace un minuto, ¿no? Probablemente las ventas tengan relación lógica con lo que sería el banco, ¿no? La relación de información no deberá ser muy compleja. Lo menos que tenemos que tratar de hacer en el proceso de planificación de auditoría es hacerlo más compleja, ¿no? Nuestra planificación debe tener relativa sencillez porque debe ser comprendida por el equipo de auditores que lo van a realizar e incluso por el gerente general o por quien contrate nuestros servicios para desarrollar lo que sería un proceso de auditoría. ¿Sí? ¿Qué requisitos más cumplimos? La relación de los datos e información utilizada deberá ser convincente. Obviamente tenemos que utilizar datos e información verídica. No podemos efectuar una planificación en función de supuestos, ¿no? Entonces, debemos utilizar información verídica para que evidentemente la relación que utilicemos en nuestro análisis sea convincente, ¿no? Las variables usadas deben ser independientes. ¿Qué mejor? Tratar de utilizar información, ¿no? que se pueda contrastar, información externa que se pueda contrastar con la que se cuenta en la empresa. Eso nos brinda mejor seguridad. Las mediciones realizadas deben ser usuales y frecuentes. La fuente de información debe ser confiable, ¿no? Estos puntos tienen relación con lo que ya hemos ido hablando, de que evidentemente debemos realizar nuestra planificación en función de información real, de información ejecutada, procesada y que ya esté en parte de los registros que tiene la empresa. La metodología dentro de la revisión analítica nos dice que lo primero que se debe hacer es obtener los estados financieros del ejercicio bajo examen y los de la gestión anterior. Nosotros cuando hacemos auditoría siempre necesitamos esta información que es básica, ¿no? Los estados financieros de la gestión que nosotros estamos auditando y los estados financieros de la gestión anterior, ¿no? Incluso muchas veces nosotros vamos más allá, ¿no? Pedimos los estados financieros de la gestión anterior más el informe de auditoría de los estados auditados de la gestión anterior, ¿no? Entonces, eso nos sirve a nosotros como el puntapié, si vale el término, para empezar nuestro proceso de planificación en auditoría. Reexpresar los saldos del ejercicio anterior a moneda constante, del ejercicio bajo examen, ya hemos hablado de esto, tenemos que establecer una equidad entre la gestión anterior y la gestión que se auditara, ¿no? Para que puedan ser considerados en nuestro análisis de forma equitativa. Determinar el porcentaje de participación de cada cuenta respecto al activo, pasivo o ingreso, ¿no? Esto es prácticamente hacer un análisis de estados vertical para poder determinar el porcentaje de participación o de composición de las diferentes cuentas en los diferentes estados financieros que están siendo sujetos a auditoría, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Nos va a servir seguramente para que nosotros podamos determinar o jerarquizar, ¿no? Las áreas de mayor interés en lo que va a ser nuestro proceso de auditoría. Calcular la variación nominal y porcentual de cada saldo respecto al ejercicio anterior. Es hacer comparaciones, ¿no? Determinar la variación, cuánto de variación ha habido de una gestión a otra en las diferentes cuentas. Esto nos va a permitir identificar la posibilidad de encontrar variaciones sustanciales, ¿no? Las cuales, si evidentemente nosotros encontramos que son justificadas esas variaciones, no van a ser tanto un punto de atención para nosotros, pero sí, si encontramos variaciones significativas y no encontramos el respaldo suficiente al momento de la planificación, resultan ser, ¿no? Un punto de atención para lo que sería nuestra ejecución de la auditoría. Obtener las justificaciones relacionadas con las variaciones más importantes, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ahora hablamos de la determinación de los niveles de significatividad. Determinar los niveles de significatividad equivale a considerar el nivel del error o irregularidad, ¿no? El error tolerable. Cuando hablamos de significatividad en auditoría, nos estamos refiriendo a lo que sería el error tolerable, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar. Ahora, dentro de la determinación de los niveles de significatividad en auditoría, no existen criterios rígidos sobre los cuales se deba basar esta evaluación.
¿no? Entonces, no hay recetas, igual del tema, ¿no? Yo no puedo decirles que a nivel de significatividad para analizar los estados financieros siempre tiene que ser del 5%. No. ¿No? Hay quienes utilizan herramientas estadísticas. La campana de Gantt, por ejemplo, se utiliza para determinar el nivel de significatividad, que no está mal, no está mal. Pero eso ya son criterios y como decimos aquí en la lámina, ¿no? Como se dice aquí en la lámina, va a ser un poco más el criterio del auditor, la experiencia que tenga el auditor que está realizando la planificación de auditoría, quien vaya a determinar estos índices, ¿no? O estos niveles de significatividad o errores tolerables dentro de lo que sería la planificación y la ejecución de auditoría. Determinación de riesgo de auditoría, ¿no? Primero, debemos identificar qué es un riesgo. Y un riesgo, evidentemente, es la posibilidad de emitir una opinión limpia cuando esta no es precisamente limpia, ¿no? Cuando pueden haber algunos contratiempos que tal vez nosotros no lo hemos considerado dentro de lo que es nuestro proceso de auditoría, ¿no? Y esto, evidentemente, puede tal vez incluso distorsionar los estados financieros, ¿no? O al revés, podemos emitir una información con salvedades cuando evidentemente no tiene ninguna salvedad que presentar el procesamiento de información auditada. Y tendríamos que más bien haber emitido un informe limpio, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿no? Se considera riesgo dentro de lo que es la auditoría y qué es lo que hay que tratar de determinar o es que se determina en el proceso de planificación de auditoría, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras categorías de riesgo que ustedes ya las conocen, ¿no? En auditoría es el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección, ¿sí? ¿Qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o irregularidades significativas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que probablemente no pueda existir algún elemento que es incontrolable a las manos de la empresa al momento de procesar información, que pueda generar errores en el procesamiento de la información en la auditoría, ¿no? Y estos errores evidentemente sobrepasarán el índice de significatividad que nosotros hayamos determinado en la planificación. Entonces, esto debe ser considerado y debe ser tomado en cuenta dentro del proceso de la planificación de auditoría, medir el riesgo inherente y evidentemente esto va a repercutir en el establecimiento de lo que serían los procedimientos de auditoría. El riesgo de control. El riesgo de control se refiere al riesgo de que los sistemas de control o los controles con los que cuenta la empresa no estén funcionando correctamente, ¿no? Que presenten irregularidades, que presenten vacíos, que probablemente tal vez los trabajadores de la empresa no conocen cuáles son los procedimientos de control que se han de seguir, ¿no? O que tal vez existe mucha rotación en la empresa que evidentemente no identifican los controles en el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros, eso se determina en riesgo de control, que nuestros controles no estén funcionando como deberían ser o que incluso no existan controles, ¿no? A criterio de lo que sería como auditor. El riesgo de detección, como ven ahí la figurita, es una bomba atómica para lo que es una auditoría. ¿Por qué? Porque es el riesgo de que nuestros procedimientos que nosotros diseñemos como auditores, nuestros procedimientos de auditoría, no permitan descubrir, ¿no? Aquellos errores o aquellas irregularidades que existan en el proceso de la información contable y que evidentemente estén afectando los estados financieros, ¿no? Entonces, ese riesgo o el riesgo de detección evidentemente recae casi totalmente sobre lo que sería la responsabilidad del auditor. Entonces, he aquí el motivo por el cual, ¿no? En esta fase de planificación, la planificación debe ser realizada por un profesional que tenga experiencia o mayor experiencia dentro del equipo de auditoría, ¿no? ¿Cuál es el afán? Minimizar lo que sería el riesgo de detección y que los procedimientos de auditoría que se diseñen al finalizar la planificación, evidentemente, sean totalmente certeros y nos permitan descubrir la existencia o no de posibles errores o irregularidades. La evaluación del control interno, ¿no? Es importante la evaluación del control interno
¿Por qué? Porque nos va a permitir verificar, ¿no? Nos va a permitir identificar, comprobar en algunos casos que los controles diseñados por la empresa están funcionando y que estos controles son suficientes. O tal vez también vamos a identificar que evidentemente tiene controles, pero estos controles ya resultan ser insuficientes en función de la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿no? Puede ser que los controles hayan sido diseñados por una empresa pequeñita cuando recién estaba empezando sus actividades, pero ya ha desarrollado, ha crecido la empresa, entonces los controles deben igual cambiarse, deben crecer, deben ser más fuertes, ¿no? Entonces, esta evaluación de control interno nos permite identificar esta situación y sobre todo, ¿no? Una vez que concluimos con la evaluación del control interno, nos permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de lo que serían nuestros procedimientos de auditoría. ¿Sí? La evaluación del control interno o una buena evaluación del control interno va a minimizar los posibles errores que podamos cometer en la determinación de los riesgos de control. Entonces, es importante lo que es la evaluación del control interno. La evaluación del control interno, ¿no? Categorizando los controles que deberían existir en una empresa, podemos tener ambiente de control como tal, los controles directos y los controles generales. Cuando hablamos del ambiente de controles, ¿cómo es la parte gerencial, no? ¿Qué tipo de controles establecido la parte gerencial dentro de los mandos altos, no? Los controles directos tienen que ver con controles que han sido implantados en las operaciones directas de las operaciones que tiene la empresa, ¿no? Que tengan contacto directo con los procesos, con los diferentes procesos, ¿sí? Y los controles generales son controles secundarios, si vale el término, ¿no? Por ejemplo, un control directo puede ser controlar el recuento de los productos al momento de la salida del almacén y entrega al cliente. Es un control directo, ¿no? Un control general puede ser una nota de entrega de productos al cliente, ¿no? Entonces, la nota de entrega se convierte en un control general y el control directo sería la inspección física, el recuento físico al momento de entregar los productos al cliente. Entonces, en esto consisten estos tipos de controles si los llegamos a categorizar. ¿Sí? Una vez habiendo contextualizado un poquito de lo que es la planificación en sus puntos más importantes para que podamos identificar de manera detallada, entramos ya a ver nuestro documento de estrategia, ¿no? Lo que en auditoría nosotros le llamamos Memorándum de Planificación de Auditoría, nuestro MPA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nuestro MPA? Es un documento que resume la información clave obtenida durante el proceso de planificación. Entonces, aquí nosotros, nuestro memorándum de planificación de auditoría, vamos a contener toda la información que hemos obtenido, ¿no? Y que hemos considerado que para nosotros es útil en nuestro proceso de auditoría, ¿no? Compilada y documentada en su respectivo legajo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener toda la información que nosotros necesitamos, ¿no? Incluida la evaluación del control interno, la evaluación de los riesgos, ¿no? Y seguramente el último papelito que tengamos en nuestro legajo de lo que sería el memorándum de planificación de auditoría va a ser nuestro programa de trabajo o nuestro programa de auditoría. ¿Cuál es la estructura? ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de un MPA? La estructura que yo les presento aquí es una estandarización de la estructura del MPA, ¿no? Sin embargo, vuelvo a indicar que en función también de la experiencia de los auditores que estén desarrollando, o del auditor que esté desarrollando la planificación de auditoría, ¿no? Esta estructura puede ser modificada, puede ser complementada, ¿no? Puede ser que incluso la naturaleza de las actividades a las que se dedica la empresa requiera que se tenga que complementar con algún otro punto más, ¿no? Pero sabemos igual que tenemos normativa, ¿no? Normativa que respalda lo que es nuestra fase de planificación dentro de la auditoría. Entonces, estos puntos que están acá son puntos estandarizados en una estructura del MPA que les puede servir o que tal vez también ustedes tengan algún otro punto tal vez que utilizan, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de la estructura del MPA? En términos generales, porque lo vamos a desarrollar ahorita punto por punto, es términos de referencia, antecedentes de las operaciones, ambiente del sistema de información, ambiente de control,
políticas contables, determinación de unidades operativas, enfoque de auditoría esperado, consideraciones sobre significatividad, apoyo de auditoría interna y administración del trabajo. Estos son los puntos en una estructura general que evidentemente ahora van a ver cómo en algunos puntos se va viendo un poco más, ¿sí? Los términos de referencia, que es lo primero, vean, lo primero que tenemos en la estructura de la MPA, los términos de referencia. ¿Por qué está constituido? ¿O qué es lo que nosotros debemos conocer y saber al momento de estar consignando esta información en nuestro documento? Vean, los términos de referencia deben contener lo siguiente: la naturaleza del trabajo de auditoría, ¿no? ¿Qué tipo de auditoría estamos haciendo? ¿A qué estamos haciendo la auditoría? Principales responsabilidades a nivel de informes, ¿no? ¿Qué tipos de informes vamos a emitir nosotros? ¿Será un informe del auditor únicamente? ¿Será un informe de auditor y un informe de control interno? Entonces, eso tenemos que consignar y considerar en esta parte, ¿sí? Debemos determinar el alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el alcance del trabajo si las hubiera, ¿no? Entonces, como estamos en un proceso de planificación, estamos analizando varias documentación, varias información de la empresa y sujeto a auditoría, entonces vamos a determinar cuál es el alcance. Normalmente el alcance se refiere al periodo que vamos a auditar y en condiciones normales el periodo a auditar en una auditoría financiera es una gestión, ¿no? Entonces diríamos del 2 de enero o del 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2019, por el año 2020. Entonces, ese es el periodo a auditar, ¿no? Ese es el alcance. Ahora, si hubiese alguna restricción, entonces nosotros tenemos que hacer referencia en este punto, ¿sí? No sé, póngale restricción, no podemos acceder a la información de almacenes del departamento de Cochabamba debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos en el país o en el mundo. Entonces ya tenemos una limitación que se va a considerar en el proceso de auditoría y seguramente en la emisión de los resultados con el informe de auditoría, ¿sí? Normas, principios y disposiciones a aplicarse, que es toda la parte normativa sobre la cual vamos nosotros a ejecutar nuestra auditoría como tal. Actividades y fechas de mayor importancia, que es prácticamente hacer un resumen de en qué periodo y cuánto tiempo nosotros vamos a llevar en desarrollar esta auditoría, ¿sí? El otro punto, antecedentes, operación de entidad y riesgos inherentes, que es lo que vamos a ver todo este grupo, ¿no? Dentro de los antecedentes y objetivos debemos ver la base legal, ¿no? Los objetivos que se persiguen en la auditoría, qué tipo de atribuciones tenemos como auditores, ¿no? Como auditoría, como equipo de auditoría, y el ámbito de acción, ¿no? Si solamente vamos a ver, digamos, la central que sea aquí en Tarija, o vamos a ver sucursales que tengan en Bermejo, entonces, ¿cuál es este ámbito de acción? ¿Sí? Nuestras atribuciones. La estructura organizativa, ¿no? Se refiere a que nosotros debemos identificar el organigrama, cómo está organizada la empresa, ¿no? Pero debemos solicitar nosotros la información, ¿no? Señores, ustedes tienen un organigrama, sí, perfecto, me lo facilitan, los documentos de aprobación, etcétera, y luego se comprueba, ¿no? No solamente solicitar el organigrama. Luego se comprueba si ese organigrama, ¿no? Y está acorde y muestra la realidad de la composición de la empresa. Desde aquí empieza nuestro trabajo de auditoría, ¿no? Y empezamos a emerger observaciones posiblemente si las hubiera, cuando identificamos que nuestro organigrama o el organigrama de la empresa no está acorde a la composición o a la estructura organizativa de la empresa. Entonces, desde ahí empezamos, ¿sí? Igual tenemos que ver lo que sería el manual de funciones, la clasificación de cargos, se debe identificar, se debe obtener, se lo debe estudiar y se lo debe evaluar, ¿no? Financiamiento, cuando nos referimos a financiamiento, nos referimos a la composición de capital, identificar qué tipo de sociedad es, unipersonal, es de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad mixta, etcétera, ¿no? Principales acreedores a corto plazo, hay que identificar quiénes son normalmente, ¿no? Aquellas personas que resultan ser acreedores de la empresa, ¿no? Quienes un poco proveen, digamos, de alguna forma, artículos u otros tipos de servicios a lo que sería la empresa. Sí, principales acreedores a largo plazo, igual
tenemos que ver lo mismo, más que ahora es a largo plazo, mayores a un año, pónganle. El grado de liquidez, solvencia y endeudamiento, esto lo vamos a poder obtener practicando análisis de tendencia, análisis de comparación y ratios, ¿no? Esta información es la que nosotros consignamos en este punto de la estructuración de nuestro documento, el MPA. Naturaleza, las operaciones. Cuando vamos a ver esta parte, o cuando empezamos a documentar esta parte de nuestro MPA, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que identificar qué hace la entidad, a qué se dedica, cuál es su operación principal. Si solamente tiene una sola operación, ¿no? Entonces vemos qué es lo que hace. Luego nos centramos en cómo lo hace, ¿sí? En cómo lo hace, cómo lo hace, qué cosas utiliza, cuál es su equipo, ¿no? Cuáles son sus principales rubros generadores de recursos, cuáles son las principales aplicaciones de fondos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver y hay que identificar. Esta parte, evidentemente, yo pienso que es muy crucial porque en este punto nosotros debemos realmente obtener conocimiento cabal y real de las operaciones que está realizando la empresa, que realiza la empresa, ¿no? Porque esta información nos sirve mucho a nosotros cuando nosotros vayamos a ejecutar ya nuestro programa de trabajo y estemos en pleno trabajo de campo, ¿sí? Igual, para quién lo hace, ¿no? Hay que identificar para quién lo hace, para un propietario, para socios, no sé, ¿no? Entonces, eso hay que identificar igual dentro de la empresa. Hay que ver las principales fuentes de generación de recursos y la aplicación de los mismos, ¿no? Estamos hablando de los ingresos y de los gastos, ver su ejecución presupuestaria de los ingresos, su estado de ingresos de resultados o su estado de resultados, ¿no? Ver los gastos, ver la ejecución de sus presupuestos, ver la parte del estado de resultados en la sección de los gastos, tratar de identificar que evidentemente haya cierta relación o correlación entre unos y otros, que existan controles, ¿no? Entonces, esta parte tenemos que identificarla nosotros. ¿Y para qué nos sirve esta partecita? Evidentemente igual, para identificar posibles áreas de riesgo donde nosotros podamos asentar de mejor forma, ¿no? La determinación o el diseño de procedimientos de auditoría para comprobar esta situación. Información gerencial emitida. Cuando nos referimos a información gerencial emitida, estamos refiriéndonos a lo que sería el balance general, por su responsabilidad de la gerencia, sabemos eso. Estado de resultados, estado de ejecución del presupuesto, estado de origen y aplicación de fondos, que ahora esto podríamos cruzarlo con lo que sería el flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto y otros tipos de estados que pueda llevar la empresa como oficiales, si vale el término, o tal vez que a criterio del auditor nosotros requeramos que pueda haber otro tipo de auxiliares, ¿no? Otros tipos de estados, ¿sí? La fuerza laboral, ¿no? Que se refiere al número de empleados con los que cuenta la empresa, los niveles que tiene la empresa, ¿no? Los niveles de mandos altos, mandos medios, mandos bajos, etcétera, cómo esté conformada toda la empresa, ¿no? Cuál es la parte técnica, cuál es la parte operativa, cuál es la parte administrativa, cuál es la parte ejecutiva. Entonces, toda esa situación tenemos que ver. Tenemos que igual identificar si en la empresa probablemente puede existir sindicatos y hay que ver el grado de influencia que tienen estos sindicatos en las decisiones gerenciales, ¿no? Querramos o no, puede ser que las decisiones gerenciales en algunos casos se vean supeditadas a lo que sería la influencia de los sindicatos y esto pueda repercutir evidentemente en lo que sería los resultados de gestión en la empresa, ¿no? Leyes y normas aplicables. Debemos nosotros identificar las leyes y normas que van a ser aplicables a nuestro proceso de auditoría, pero no solamente a nuestro proceso de auditoría, sino también la parte normativa que vaya a regular las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces, en función de esa información, de esas normas, de esos reglamentos, instructivos, circulares, lo que se tenga que se haya emitido como parte normativa para normar las actividades de la empresa en ese periodo, hay que considerarlos y hay que consignarlos en nuestro MPA para que sepamos qué es la normativa que hemos utilizado
o que vayamos a utilizar en nuestro proceso de auditoría. Las disposiciones tributarias, totalmente indispensables las disposiciones tributarias, porque sabemos que son muy renovables, igual el término, o cambian mucho las disposiciones tributarias, entonces hay que estar alertas, hay que tener todas esas disposiciones y de acuerdo al periodo en el cual se han ido generando nuevas disposiciones, hay que hacer el análisis, ¿no? Capacidad de auditoría interna, esto les decía, siempre y cuando la empresa tenga una unidad de auditoría interna que les apoye en lo que sería la evaluación de los controles, la validación de las actividades, ¿no? Lo que tendríamos que ver es la composición cualitativa y cuantitativa de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Tendríamos que ver cuál es el grado, ¿no?, de entrenamiento técnico, si vale el término, sería la parte cualitativa, y cuántos son en la unidad de auditoría, ¿no? Para ver y medir igual si cumplen, si tienen lo suficiente o no tienen lo suficiente, etcétera. Que nos sirve de información a nosotros como auditores, en este caso seríamos auditores externos, ¿no? Desarrollo y documentación de sus trabajos, ver qué tipos de auditoría han hecho, cómo utilizan o archivan sus legajos, y evidentemente eso nos va a servir a nosotros para poder utilizar de base, para nuestro caso, el informe de lo que sería la auditoría financiera de la gestión anterior. Determinar el grado de independencia de la unidad. Esto es clave. Si hubiese una auditoría interna en la empresa, les repito, la determinación del grado de independencia de la unidad es clave, porque si nosotros determinamos que evidentemente hay un grado de independencia, podemos respaldarnos o apoyarnos un poco más en los resultados que hayan podido encontrar o determinar auditoría interna, y si no hubiese, tendríamos nosotros evidentemente que tomar más cuidado y elaborar el trabajo a más detalle. El historial de auditoría interna y externa. Informes emitidos, aspectos de interés, ambiente de control relativo a los informes de auditoría externa, ¿no? Estos puntos son importantes, nos sirven a nosotros como información dentro de nuestro proceso de planificación. Determinación de los riesgos o del riesgo inherente, ¿sí? Debemos determinar, luego de efectuar la práctica de nuestra evaluación de control interno, ¿no? Debemos determinar el riesgo inherente en la organización, ¿no? El riesgo inherente en los sistemas de información, el riesgo inherente en la competencia del personal, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener la capacidad para identificar cuáles son los riesgos que se presentan o el riesgo inherente que se presenta, principalmente en la organización, en sistemas de información y en lo que sería la competencia del personal, ¿no? Póngale un ejemplo de un riesgo inherente en un sistema de información. Un virus informático, ¿no? ¿Será que nosotros tenemos todas las armas para poder anticiparnos a ataques de virus informáticos en nuestros sistemas de información? Tenemos varias herramientas, pero no tenemos todas, ¿no? Podemos en cualquier momento ser vulnerados por un virus y evidentemente se puede caer nuestro sistema de información. Seguramente para eso tendremos programas de contingencia, bases de datos, no sé, backups, perdón. Entonces, seguramente, ¿no? Pero se tiene que identificar los riesgos inherentes. El ambiente del sistema de información, vean, documenta nuestro conocimiento sobre los sistemas computarizados utilizados por la entidad para el registro de transacciones, el desarrollo, utilización y el grado de la sistematización en procesos de sus transacciones e información relacionada con organigrama del área informática, recursos humanos, nivel jerárquico, ¿sí? Entonces, el sistema de información, el ambiente del sistema de información se refiere principalmente a los tipos de software, ¿no?, informáticos que se manejen en la empresa, ¿no? Puede ser que sea únicamente para contabilidad, puede ser que sea para contabilidad y lo que es la parte gerencial, puede ser contabilidad gerencial y correspondencia, no sé, ¿no? Puede haber muchos sistemas de información que se utilicen, ¿no? Puede ser que incluso ahora seguramente se va a poner un poco más de moda en el mundo lo que va a ser el teletrabajo, entonces hasta esos sistemas se tiene que validarlos dentro de lo que sería un sistema de información. ¿Qué tenemos que ver para ver el software de aplicación específica dentro de los sistemas de información? El nombre del sistema,
en qué lenguaje está diseñado el sistema informatizado, el origen, de dónde es, si hay licencia de uso, ¿no? Qué documentación de usuario se cuenta, la documentación técnica, la seguridad de accesos, propósitos del sistema, verificar si el sistema es abierto, verificar si el sistema es cerrado, ¿no? Verificar que tengan controles, que evidentemente se deje como controles alguna huella de quienes operan los diferentes archivos, ya sean personal de la misma empresa o tal vez de la entidad o la empresa que proporciona el software, ¿no? Entonces, como control hay que identificar y si no tiene, se observa, ¿no? Equipos utilizados dentro del sistema de información, igual, cuál es el proveedor, ¿no? Cuál es la marca de los equipos, qué modelos de equipos tienen, cuál es su memoria RAM, cuál es el sistema operativo, la capacidad de su disco duro, la antigüedad. Entonces, esto también nos sirve a nosotros mucho, ¿no? Mucho. ¿Por qué? Porque depende también, por ahí tienen un software muy bueno y es pesado en términos informáticos. Evidentemente los equipos que tienen que utilizar también tienen que estar al nivel, no podemos seguir con Pentium 4, pónganle, ¿no? Ok, entramos a lo que sería el ambiente de control, ¿no? Y evidentemente el ambiente de control está un poco más dirigido a lo que sería la parte ejecutiva, ¿sí? Entonces aquí se ve la filosofía, la actitud y el compromiso de la gerencia. Entonces, es esa parte la que se ve dentro de lo que sería este proceso dentro de la planificación. ¿Y qué tenemos que ver nosotros como auditores o qué tenemos que considerar en la planificación? La independencia del directorio y la efectividad de los controles que ejercen, ¿no? ¿En qué medida la gerencia requiere de información y la utiliza para tomar decisiones? ¿Sí? El estilo de la gerencia caracterizada por la planificación o por la improvisación. La importancia de la gerencia otorga los controles y sus recomendaciones a los auditores internos y externos. Entonces, si se dan cuenta, todos estos puntos nos están hablando evidentemente sobre la parte ejecutiva, ¿no? ¿Cómo es el control desde la parte ejecutiva? ¿Será que el gerente tiene plena independencia de acción o sí o sí tiene que consultar con el directorio absolutamente todas sus decisiones? Pónganle, ¿no? O las más importantes van a directorio, pero también tiene libertad de decisión el gerente. En base a qué información el gerente toma decisiones, tiene documentación que planifica o de manera improvisada toma decisiones usuales de manera improvisada. Entonces, esta información nos sirve, ¿no? Y la parte está de que evidentemente si el gerente presta atención, considera o no los informes y las recomendaciones emergentes de los procesos de auditoría a los cuales haya sido sometido su gestión. Entonces, eso nos sirve a nosotros para poder identificar más adelante cómo es este comportamiento, ¿sí? Dentro de lo que sería la organización y la efectividad gerencial, dentro del ambiente de control, tendríamos que ver la responsabilidad de la gerencia y su participación en la toma de decisiones, cambios recientes en la estructura gerencial, la delegación de las responsabilidades de autoridad correcta, si el departamento de auditoría interna tiene un nivel apropiado, segregación de las funciones de inicio, registro, autorización y custodia de transacciones. Entonces, estos puntos son igual importantes, ¿no? Recaen sobre lo que es la gerencia, ¿no? Sobre todo, nos tiene que llamar un poco más la atención lo que sería los cambios recientes en la estructura gerencial, ver si evidentemente ha habido un cambio reciente, muy reciente, o cuán reciente ha sido el último cambio en la gerencia, identificar y tratar de determinar si evidentemente el gerente últimamente designado ha obtenido conocimiento de todo lo que sería las operaciones de la empresa, ¿no? Ver la rotación de su personal, ¿no? Ver si el gerente utiliza, se hace más responsable o usualmente efectúa delegación de funciones, delega mucho, puede ser, ¿no? Ver los controles por segregación, ver si evidentemente se trata de que cada persona o cada trabajador haga una función diferente y que no solo un trabajador haga todas las funciones. Eso es un control importante. Si encontramos nosotros que un solo trabajador realiza 2 o más funciones, ¿no? Tendría, dentro de nuestra planificación, tendría que resultar ser un elemento de interés, ¿sí? Una alerta para nosotros, para evidentemente considerarlo en lo que sería el trabajo de campo de la auditoría. Dentro del ambiente de control, nuevamente lo que sería el control y dirección de las operaciones, que debemos ver la evaluación de la información gerencial, clave para controlar y evaluar el negocio, ¿no? ¿Qué tipo de información se basa la gerencia?
La existencia de procedimientos para la revisión, aprobación y autorización de los cambios en los sistemas contables, ver si evidentemente, ¿no? O usualmente la gerencia tiene procedimientos para validar el sistema contable. Muchas veces, vean, muchas veces los gerentes, ¿no? No le toman importancia a lo que son los sistemas de contabilidad. Estamos hablando de la parte informatizada, ¿no? Creen que se compra un software y ese software va a funcionar de por vida. O creen que se compra un equipo de computación para que funcione ese sistema de contabilidad y ese sistema de contabilidad va a funcionar de por vida. Entonces hay que ver esa situación también, ¿no? Porque no se olviden que la emisión de los estados financieros es responsabilidad de la gerencia, ¿sí? Métodos utilizados para controlar y poner en práctica la segregación de las tareas incompatibles, ver, ¿no? Ver si evidentemente para aquellas tareas que hay relativa complejidad se designa a personal con un poquito más de experiencia o más entrenamiento técnico. Dentro de las políticas contables, que es otro elemento primordial dentro de la planificación, tendremos que documentar todas aquellas políticas contables que tiene la entidad auditada, ¿no? Tenemos que poner un interés especial si hubieran habido algunos cambios en estas políticas, ¿sí? Y aquí radica la importancia de la auditoría. Y en esta fase, la planificación. ¿Por qué? Porque las políticas contables resultan ser bien clave para nosotros como auditores al momento de ejecutar nuestro trabajo de auditoría. ¿Por qué? ¿No? Porque puede ser que por decisión de directorio estén cambiando una política en el procesamiento de las cuentas por cobrar, pónganlo. Ya en enero han partido con una política contable de que las cuentas por cobrar no van a ser dadas a más de 15 días plazo, ¿no? Y en noviembre cambian la política y dicen, no, las cuentas por cobrar van a ser en plazo indefinido, ¿no? Entonces, hay que ver estas políticas, porque evidentemente pueden afectar en los periodos en los cuales se han procesado los estados financieros, los saldos que arrojen, etc. Entonces, las políticas contables para nosotros como auditores, si vamos a revisar precisamente la contabilidad, es una información sumamente clave, y los cambios de por sí, los cambios que se den en las políticas contables, sea 1 o sean 10, ya automáticamente tendría que resultar como un punto de atención para nosotros como auditores. ¿Qué consideramos en la evaluación de las políticas contables que tenemos que tener alerta? Los cambios en las políticas contables propuestas, la probabilidad de cambios en los sistemas contables que afecten la determinación de los saldos de los estados financieros, problemas en las políticas contables identificados en años anteriores, naturaleza de los cambios en las normas contables y nuevos pronunciamientos emitidos, ¿sí? ¿Qué podemos rescatar de estos puntos que estamos viendo allá o aquí en la presentación, ¿no? Vean, la probabilidad de cambios en los sistemas contables que afecten en la determinación de los estados financieros. Les comento a nivel de experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede ser que, pónganle, normalmente la empresa estaba utilizando un software contable COSIA, pónganle, ¿no? Un sistema contable COSIA. Pero resulta que este año, 2020, deciden cambiar por un sistema contable, no sé, NOX, pónganle, porque les ofrece mayores reportes, mayor velocidad, lo que quieran. Aparente es mejor ese sistema contable al iniciar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gerencia? Indica de que se tenga que migrar los datos al nuevo sistema contable y que ya no van a permitir que se arrojen estados financieros con el anterior sistema. ¿Ya? Entonces, si pasa eso, automáticamente, igual lo que estaban viendo en el cambio de políticas contables, automáticamente se convierte en una alerta para ti como auditor. ¿Por qué? Porque el cambio de un sistema contable a otro, la migración de información de un sistema a otro, siempre va a traer algunos contratiempos contables, ¿sí? Y esos contratiempos contables evidentemente pueden ser mínimos, pero también pueden ser sustanciales y pueden llegar a, ¿qué se llama? A distorsionar los estados financieros de manera sustancial, ¿no? Ya sabemos que probablemente esa distorsión de los estados financieros pueden llevar a traer otras consecuencias, incluso en la parte impositiva.
Entonces, esta es la razón por la cual ustedes, ¿no? Cuando identifiquen que han cambiado de sistemas contables, ¿no? Automáticamente se tiene que poner interés ahí. Más detallado. Incluso, vean, me animo a decirles, y esto es por experiencia, ni siquiera por procedimiento, no importa que el control interno, la evaluación del control interno sea una maravilla. Si han cambiado de sistema contable, ¡boom! Ahí tenemos que poner nuestro interés porque ahí vamos a encontrar algo. Esperemos no encontrar nada, pero normalmente se encuentra algo, ¿sí? Eso y esta parte que vamos a ahora, pónganle para la próxima gestión que vamos a evaluar la gestión 2020 en la 21, seguramente nos va a traer algunos contratiempos la parte de contabilidad y auditoría, que sería la naturaleza de los cambios en las normas contables o nuevos pronunciamientos emitidos, ¿no? Entonces nosotros, pónganle en esta gestión 2020, vamos a tener una cantidad inmensa de nuevos pronunciamientos emitidos, ¿no? Y si tú te dedicas a hacer contabilidad, ya tienes que estar empezando a hacer tu memoria, ¿no? De la normativa que ha salido de parte del gobierno central, de parte de los impuestos nacionales, de parte de los gobiernos departamentales, municipales, regionales. Todo eso tienes que considerar, ¿no? Al momento de ver esta parte contable. Con seguridad también va a tener un interés primordial, hay que poner un interés primordial, ¿no? Recomendación. Determinación de las unidades operativas, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver en esta parte de nuestra planificación? Tenemos que ver si hay subsidiarias importantes, ¿no? Entonces, si solamente la empresa tiene funciones acá, o tal vez tienen otros departamentos, otras provincias, cuáles son nuestras subsidiarias, cuáles son las subsidiarias importantes, ¿no? Hay que efectuar un rango de jerarquía de lo que serían las subsidiarias. Divisiones relevantes dentro de la entidad, subsidiarias u otras operaciones, hay que ver, ¿no? Hay que ver, identificar cuáles son los niveles de mando en nuestras subsidiarias. Ver si hay un encargado, ver si hay un jefe, ver si hay un subgerente, no sé. Entonces, dependiendo igual cómo y quiénes sean los encargados en las subsidiarias, también se tiene los niveles de controles que deberían ejercer ellos en estas subsidiarias. Establecimientos importantes en distintas áreas geográficas, consistente con lo que decimos, importancia y relación de las operaciones de la central con otras unidades. Hay que ver si las operaciones centrales tienen más importancia, o recapitulando, hay que ver si la central, la empresa, la central, sus operaciones son más importantes que las subsidiarias, ¿no? No sé, pónganle, puede ser que las operaciones en la central sean únicamente de distribuir productos a su subsidiaria que esté en La Paz. ¿Por qué? Porque sus ventas en La Paz son 200% superiores a la central. Entonces, ahí te da otra visión, en la planificación de auditoría te da otra visión como auditor, ¿no? Pues vas a darle más interés a lo que es la subsidiaria que a la central. ¿Me entiende? A esto se refiere esta situación. El enfoque de auditoría, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Vean, dentro de nuestro enfoque de auditoría o al determinar el enfoque de auditoría, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que identificar objetivos críticos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué son críticos? Hay que identificar por qué son críticos, ¿sí? Obviamente, si hablamos de objetivos críticos, ¿por qué son críticos? Es porque va a haber la presencia de riesgos, ¿no? De riesgos potenciales, riesgos que han sido identificados en nuestra evaluación de riesgos y en nuestra evaluación del control interno, ¿sí? Entonces hay que identificar esos riesgos y en función de esos riesgos establecer objetivos críticos y determinar por qué son críticos, ¿sí? Y estos riesgos seguramente van a ser evaluados, ¿no? En varios niveles, alto, moderado, bajo. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a determinar nuestro enfoque de auditor, ¿sí? Y vamos a consignar, si vale el término de nuestro enfoque de auditoría, aquellos procedimientos más importantes para nosotros, ¿sí? No es todos los procedimientos de auditoría, son aquellos procedimientos más importantes, ¿sí? Seguimos con el enfoque de auditoría y vemos la naturaleza de los procedimientos. Cuando hablamos de naturaleza de procedimientos, nosotros nos vamos a referir que qué tipo de pruebas nosotros vamos a consignar como enfoque de auditoría, ¿sí? Si vamos a consignar pruebas de control o si vamos a consignar pruebas de lo que sería de cumplimiento o de, perdón, pruebas sustantivas, ¿sí? Entonces,
Las pruebas sustantivas van a estar totalmente referidas a la validación de saldos, ¿no? Y la validación de los controles claves, ¿no? Y las pruebas de cumplimiento van a estar totalmente dirigidas a lo que sería, ¿no? La identificación de los controles, ¿no? Que evidentemente podamos validar la existencia de los controles en lo que sería la empresa, ¿sí? Revisión de saldos anteriores. Igual, para determinar el enfoque de auditoría es de suma importancia poder validar la revisión de los saldos anteriores. Entonces, cuando vamos a partir nuestro proceso de planificación para entrar al trabajo de campo, ¿no? Debemos ver los saldos auditados, igual el tema. Los saldos auditados, ver los informes de auditoría y en función de eso hacer una pequeña pruebita para ver que no haya ningún inconveniente que nos tenga que hacer ir más atrás de nuestra evaluación de auditoría, ¿no? Y ver y tratar de validar ese informe de auditoría y empezar nuestro proceso de auditoría de la gestión con saldos auditados o a partir de los saldos auditados, ¿sí? Consideraciones sobre significatividad. Ya tenemos que ver acá. Criterios y justificación del criterio utilizado para la determinación de la significatividad y la cuantificación de la significatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que consignar en nuestro MPA, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿No? Justificar cuál ha sido el criterio para determinar nuestro grado de significatividad. Entonces, probablemente va a ser en función de la experiencia del auditor que está encargado de la planificación, o en función del supervisor, o por instrucciones de gerencia de auditoría, ¿no? Entonces, se justifica. La cuantificación de la significatividad, seguramente en función de un análisis de tendencia se va a cuantificar, ¿no? Se dirá, no sé, una idea, ¿no? 5% en función de las ventas totales o de las ventas netas, no sé. Entonces, ya la experiencia como auditor te vas a determinar sobre cuál cuenta o composición de los estados financieros, pues vas a poder determinar tus niveles de significatividad en cuanto. ¿Sí? Apoyo de auditoría interna. Recalcando siempre y cuando haya auditoría interna en la empresa donde estamos haciendo auditoría. ¿En qué nos apoyamos en auditoría interna siempre que hubiese? En la identificación de trabajos significativos que tengan relación con la auditoría que estamos practicando. En la evaluación sobre confiabilidad de los trabajos debemos ver, ¿no? Si tienen controles de calidad para realizar sus trabajos, para poder confiar en eso. Determinación del apoyo y el efecto de la naturaleza, oportunidad de alcance de los procedimientos de auditoría, ver si evidentemente ellos en la determinación de sus procedimientos, ¿no? Cumplen con la naturaleza, alcance y oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez, ¿no? Tal vez puede ser que auditoría interna ha evaluado su control interno hace 3 años y todavía no ha hecho ni una actualización y en función de la misma evaluación de control interno está diseñando sus procedimientos. Entonces, ahí ya no habría una fiabilidad para nosotros como auditores externos, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer nuestra propia evaluación para poder hacer, determinar y diseñar nuestros procedimientos de manera adecuada. ¿Sí? La administración de trabajo es un resumen, ¿no? Es una matriz donde resumen el presupuesto en horas y por auditor. Entonces, en esta matriz nosotros vamos a consignar información de todo el equipo de auditoría que va a participar en el proceso de auditoría. Sí, tendremos, no sé, un gerente de auditoría, un supervisor, 3 auditores, o solamente habrá el supervisor y 3 auditores. Los auditores serán seniors, serán juniors, dependiendo cómo está la composición del equipo de auditoría que vamos a destinar a nuestra auditoría, ¿no? Es lo que se consigna en esta matriz, ¿sí? Etapas de la auditoría. Aquí nosotros vamos a resumir, ¿no? Vamos a resumir todo el proceso de nuestra auditoría. Ya desde el momento que hemos tenido el primer contacto, que sería en la planificación, en la ejecución, en la presentación de nuestro informe, cuándo vamos a empezar, cuándo estimamos finalizar. Por si acaso, todo lo que se hace en la planificación no es rígida, ¿no? Incluso conforme nosotros vayamos haciendo el trabajo de campo, si nosotros consideramos que tengamos que modificar o complementar nuestra planificación,
lo podemos hacer. Se lo puede hacer, ¿sí? No es rígido. Se hace una adenda al MPA y se modifica lo que se tenga que modificar y complementar. Entonces, esta matriz es la que resume en cuánto tiempo o en qué tiempos nosotros vamos a desarrollar y ejecutar las diferentes fases de la auditoría. La planificación, la ejecución, la comunicación de resultados, cuánto tiempo nos va a llevar todo, cuándo vamos a empezar, cuándo vamos a terminar, ¿no? Igual, es una estimación, ¿sí? Podemos tal vez terminar antes de lo que nosotros consignemos en nuestro MPA. Tal vez también podemos terminar después por alguna razón, pero tampoco tenemos que exceder, ¿no? Y luego estaría el documento final con el cual se cierra lo que sería la planificación y con el cual se cierra nuestro documento denominado Memorándum de Planificación de Auditoría, y que es nuestro programa de auditoría, ¿sí? Para preparar el programa de auditoría, preparar el programa de auditoría consiste en seleccionar la naturaleza, alcance y oportunidad. ¿De qué? De los procedimientos. ¿Para qué? Para obtener evidencia suficiente, pertinente y competente. ¿Sí? ¿Por qué? Al fin de reducir el riesgo de la detección a un nivel apropiadamente bajo. Entonces, nosotros diseñamos nuestro programa de auditoría, luego en función de toda la planificación que desarrollamos, ¿no? ¿Con cuál objetivo? Determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de nuestros procedimientos. Que los procedimientos que contengan nuestro programa de trabajo nos permita obtener evidencia, ¿no? Que sea evidencia suficiente, que sea evidencia pertinente y que tenga competencia con lo que nosotros estemos revisando y con lo que nosotros vayamos a informar en lo que sería nuestro informe de auditoría. Entonces, ¿te acuerdan que hemos hablado del riesgo de detección? Con este documento es con el cual minimizamos nosotros nuestro riesgo de detección, ¿no? Cuando evidentemente establecemos procedimientos que minimizan el riesgo, ¿no? De no encontrar evidencia o no encontrar los errores u omisiones que se hayan generado en un proceso contable. ¿Sí? Entonces, este es nuestro documento clave, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad del programa de auditoría? Identificar y documentar los procedimientos a ser realizados antes de que comiencen las pruebas, facilitar la delegación, supervisión y revisión, asegurar que se realicen todos los procedimientos planeados y se cubran todos los registros y objetivos, y documentar la realización de los procedimientos efectuados. ¿Vean? Entonces, esta es una utilidad mínima o básica, ¿no? Que se tiene en la utilización de los programas de auditoría, ¿no? Una vez que tiene ya el programa de auditoría, ¿no? Se concluye lo que sería toda la fase de planificación y la elaboración de lo que sería nuestro memorándum de planificación de auditoría, y ya estaríamos prácticamente preparados, ¿no? Para empezar con el trabajo de campo. Antes de empezar con lo que sería el trabajo de campo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? El personal o los auditores encargados de efectuar la planificación, ¿no? Tienen que poner a disposición y conocimiento del equipo de auditores para que este equipo de auditores conozca, entienda y comprenda el documento de la planificación y los programas de auditoría. Y en ese caso, antes de empezar el trabajo de campo, si no comprendieran o tendriesen alguna duda o necesitarían alguna complementación, es en ese momento en el cual los que han elaborado la planificación de auditoría van a despejar cualquier duda o complementar lo que requiera el equipo de auditores que va a entrar a efectuar el trabajo de campo. ¿Sí? Entonces, yo les agradezco. Hasta aquí sería esta fase, lo que sería la planificación de una auditoría. Y bueno, estaríamos a disposición de Ángel, si me puedes copiar. Sí, licenciado, le comento que tenemos una consulta que nos hacen llegar a través de la plataforma de Facebook. También le comento que estamos transmitiendo en vivo. Nos indican si tiene relación la significatividad con la materialidad. Esa es la consulta, licenciado. Sí, claro que sí, claro que sí. Significatividad, o sea, son términos que se utilizan en la auditoría, ¿no? Son términos técnicos. Significatividad y materialidad significan lo mismo, es el error tolerable.
cuánto nosotros como auditores estamos dispuestos a presentar como observación y ajuste, o simplemente como una observación, o simplemente informar a lo que sería la gerencia. Perfecto, licenciado. Tenemos una pregunta por el chat también. Nos indican, buenas noches, en una auditoría externa en la fase de planificación se elabora el MPA. ¿Qué pasa en una auditoría interna si se sigue el mismo procedimiento? Claro que sí, claro que sí. En la auditoría, fuese interna o fuese externa, tiene sus tres fases siempre: la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Eso quiere decir que ya sea una auditoría interna o una auditoría externa, se debe pasar por la fase de planificación y desarrollar todas las operaciones de planificación que corresponden. ¿Cuál sería la diferencia? Me animo un poquito a adelantarme o, no sé, a darme una otra pregunta. ¿Cuál sería la única diferencia? Que muchas de las veces las unidades de auditoría interna, como ya conocen, no tienen mayor conocimiento de las actividades de la empresa y de los controles, ¿no? Ellos tal vez evalúan su control interno una vez al año y en función de esa evaluación del control interno, ellos determinan ya sus procedimientos. Ya cuando tú eres un auditor externo, tienes que realizar, cada vez que realices una auditoría, tu evaluación del control interno. Tal vez esa sería la diferencia, pero de que hacen planificación, se hace planificación. Perfecto, licenciado. Pasamos a la siguiente. Nos indican si por favor podría explicar cómo se hace de manera correcta los objetivos y procedimientos en los programas de trabajo. Podríamos hacerlo como otra temática, pero en general, los objetivos en un programa de trabajo se refieren a lo que serían las afirmaciones que deben contener los estados financieros, ¿no? Estamos hablando de integridad, estamos hablando de equidad, ¿no? De evaluación, de propiedad. Entonces, esos son los objetivos en un programa de auditoría. Para las afirmaciones que deben contener los estados financieros. Ahora, los procedimientos, ¿no? Y ahorita lo estábamos diciendo, los procedimientos van a ser definidos en función de los resultados que obtengas tú en tu planificación y en la evaluación del control interno. Entonces, yo ahorita, digamos, te podría dar, o mal te podría dar, un procedimiento de memoria, ¿no? Sino que tendríamos que ver los resultados que has obtenido en tu planificación y en función de esos resultados sí podríamos determinar y establecer un procedimiento, ¿sí? Perfecto, licenciado. También queremos invitar a los participantes, si alguno desea hacer una pregunta directa a nuestro expositor, puede levantar la mano para habilitar el audio correspondiente. Pasamos a la siguiente consulta. Nos indican, en una auditoría interna de confiabilidad, ¿cómo se debería respaldar el MPA? ¿Con qué papeles de trabajo? Ya. No solamente en una auditoría de confiabilidad, bueno, se le llama auditoría de confiabilidad, ¿no? A las auditorías que desarrollan las unidades de auditoría en el orden público, ¿ya? Para aclarar. No solamente en la auditoría de confiabilidad o en la auditoría de estados financieros, ¿no? Externa, se debe hacer la planificación simple, sino que se debe respaldar. ¿Y cómo es que se debe respaldar? Absolutamente en cada una de las fases que hemos explicado en la planificación, se debe obtener documentación que respalde lo que nosotros vayamos a consignar en lo que es el MPA. Entonces, esta documentación que obtenemos es la que nosotros vamos a utilizar para respaldar nuestra planificación y con esa documentación es la que nosotros vamos a empezar a documentar y elaborar nuestro legajo de planificación. Entonces, si yo estoy hablando, pónganle en un punto, a identificar el organigrama y la estructura orgánica de la empresa. Entonces, yo voy a pedir, ¿tienen ustedes un organigrama? Sí, ¿cuál es? Es este. Ah, ok, me sacaré una copia. ¿Tienen el instrumento de aprobación de este organigrama? Sí, ¿cuál es? Resolución del directorio. Perfecto, una copia de la resolución del directorio. Estoy respaldando mi MPA. A ver, el presupuesto de ingresos, ¿sí tienen ustedes esto? ¿Tienen el presupuesto? Sí, por favor, un resumen, me lo imprimen. Estoy respaldando. Entonces, toda esa documentación va a formar parte del legajo de lo que sería la planificación. Perfecto, licenciado. Pasamos a la siguiente consulta. Le comento que en la plataforma Facebook nos están siguiendo bastantes personas y tenemos ya más de 80 participantes en el curso. Y la siguiente consulta que nos hacen es, ¿cuál sería la metodología y el procedimiento para identificar y evaluar el riesgo inherente?
Ah, ya. La evaluación de control interno, ¿no? Es la que te va a brindar identificar los riesgos de control inherente y de detección. Entonces, dependiendo cuál es la metodología que tú utilices para evaluar tu control interno, vas a poder identificar de mejor manera estos riesgos. Ahora, ¿cuál es la metodología que se utiliza para evaluar el control interno? Puedes utilizar narrativos, puedes utilizar flujogramas, puedes utilizar cuestionarios, ¿no? Entonces, tres metodologías por lo pronto que puedes utilizar para elaborar tu evaluación de control interno que te van a permitir identificar áreas críticas y de esas áreas críticas te van a permitir identificar los riesgos inherentes, el riesgo de control y el riesgo de detección. Entonces, mucho depende de qué método utilices para la evaluación del control interno, cómo realices tu control interno, el grado de detalle que realices en tu evaluación del control interno, te van a permitir identificar de mejor manera o de manera más precisa tu riesgo inherente, que me preguntas, tu riesgo de detección y tu riesgo de control. Recetas no hay. La receta es llevar a la práctica, ejecutar tu evaluación de control interno, uno de estos tres métodos que te he dicho, y vas a tener que identificar, de acuerdo a lo que estés observando, a la realidad, tus riesgos. Perfecto, licenciado. Vamos a habilitar el audio correspondiente de la señora Esquivel Esperanza para que pueda hacer la consulta pertinente. Señora Esperanza, Esquivel Esperanza, está habilitado el audio. De igual manera tiene que habilitar su audio correspondiente en su equipo móvil o su PC. Señora Esperanza, avanzamos. El señor Javier Camata nos indica con su consulta la importancia, ¿qué de importante es el diagnóstico en la etapa de planificación? A ver, veamos que un diagnóstico se va a realizar cuando vos quieres encontrar algo mal, cuando quieres identificar qué de malo se está haciendo en una investigación, ¿sí? Ahora, en la planificación de auditoría como tal, no se hace diagnóstico, ¿no? Tú planificas, ¿ya? El afán de planificar no es que diagnostiques, que evidentemente vais a ver todo lo malo, no. La planificación te permite identificar las áreas de riesgo, las áreas críticas, ¿sí? Que probablemente se puedan comprobar cuando vos ejecutes tus procedimientos de auditoría o no, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico, utilizamos otras técnicas diferentes y identificamos los errores o ausencias en una investigación. Entonces, el diagnóstico como tal no se apropiaría en lo que sería la planificación de auditoría, ¿sí? Porque no estamos investigando, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de auditoría. Ahora, me puedo anticipar un poquito. Tal vez podríamos realizar un diagnóstico en lo que sería una auditoría forense. Ahí puedo aceptar que utilicemos el término diagnóstico, pero en lo que sería una auditoría de estados financieros, no tiene razón de ser lo que sería el diagnóstico. Perfecto, licenciado. Pasamos a ya una de las últimas preguntas también. Hacemos notar a los participantes que el factor tiempo también es preponderante acá en lo que es la plataforma. Una de las consultas es, ¿el memorándum de planificación se aplica también en las auditorías internas o qué nombre se le daría? Sí, 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 totalmente. Memorándum de planificación de auditoría se utiliza el término en la ejecución de una auditoría interna como en la ejecución de una auditoría externa. Perfecto, licenciado. La verdad que de parte de todo lo que es el staff de la Academia de Capacitaciones Líder, estamos muy contentos de haber podido contar con la participación de tan distinguida personalidad, licenciado. Vamos a darle también espacio para las palabras de cierre. Por favor, adelante, licenciado. Bueno, no queda más que agradecer a todos los que han participado con nosotros en esta charla que hemos realizado con fines netamente
solidarios, ¿no? Yo quiero que nos pongamos a pensar un poquito en la situación que está pasando nuestro departamento hermano de Beni y cada uno de sus ciudadanos, ¿no? Este virus, esta enfermedad que está atingiendo a todo el mundo realmente es una pena, ¿no? Y no sabemos, o nadie está libre de poder seguir la misma situación. Entonces, yo quiero de que evidentemente podamos apoyar estos tipos de campañas que se dé para poder ayudar a nuestros hermanos de Beni y que nuestro granito de arena vaya a sumar y seguramente vamos a obtener algo de resultado. Y agradecerles a ustedes como academia por haberme invitado a participar de esta charla, agradecer a los participantes y agradecer y mandarle mucha fuerza a la ingeniera Jacqueline, perdón, que está en Beni y bien puestos, como siempre, para todo y mejor aún para ayudar y ayudarnos entre nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Reiteramos los agradecimientos a nuestro expositor por habernos compartido su conocimiento y experiencia y sobre todo ser parte de este gran proyecto de gestión académica virtual. Y también, obviamente, de parte de la Academia de Capacitaciones Líder, de parte del licenciado Javier Medina, licenciado Iber Rodríguez y mi persona Ángel Luis Pérez, como presidente de la Sociedad Científica de la Carrera de Contaduría Pública Yacuiba. También agradecer al licenciado por prestarse para la capacitación correspondiente. Y una vez más, mencionar a los participantes también que la forma de apoyar a nuestros hermanos del departamento de Beni pueden hacerlo con un aporte voluntario que también con el cual van a acceder a la certificación del curso. Ahí en pantallas anotamos la cuenta de Banco Unión a nombre de Delcy Rodríguez Datzer con el carnet de identidad para que puedan hacer efectivo el depósito y Academia de Capacitación Líder emitirá la certificación correspondiente. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su participación. Vamos a habilitar unos 3 a 5 minutos todavía el sector de chat por alguna duda, consulta que tuvieran. Estamos prestos para responder las consultas. Recordamos a todos nuestros participantes que la forma de apoyar a nuestros hermanos del departamento del Beni con su aporte voluntario y van a acceder a la certificación del curso gracias a Capacitaciones Líder, gracias también a todos los representantes de la Federación Departamental de Profesionales de Tarija, quienes también están en la organización de dicho evento. Vamos a ir desarrollando también las consultas que tengan pertinentes para ir informando mediante nuestra atención al cliente. Con tu aporte voluntario accedes a la certificación del curso. Cuenta del Banco Unión 13 111 40 64 del CIS Rodríguez Datzer. Una vez más, agradecer a todos nuestros participantes de parte de la Academia de Capacitaciones Líder y la Sociedad Científica de Contaduría Pública de la Carrera de Contaduría Pública Yacuiba. Agradecemos la participación y esperamos, por favor, que pudieran apoyar a esta noble causa por nuestros hermanos del Beni. También recordarles que al hacer su aporte voluntario van a ser acreedores a la certificación del curso. Cualquier duda, consulta por favor a los números de atención al cliente.